Hola, qué bueno encontrarnos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas centrales del primer libro de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino. Un texto fundamental, sin duda. Exacto. Y la idea es desglosar esos conceptos clave de una manera, pues, clara y accesible, pensando sobre todo en quienes están empezando su camino en la fe o buscan, digamos, afianzar su comprensión sobre quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Perfecto. Un buen punto de partida. Y fíjate que Calvino arranca con algo, bueno, bastante potente. Dice que el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos están ligados, íntimamente. Así es. Como que no puedes conocer realmente a uno sin conocer al otro. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues mira, es una idea base, ¿no? Y bastante radical. Calvino, basándose mucho en las Escrituras, plantea que cuando nos enfrentamos a la majestad de Dios, a su grandeza, inevitablemente nos damos cuenta de nuestra propia pequeñez, de nuestra condición. Ah, claro. Piensa en personajes bíblicos, ¿no? Como Abraham, Job, Isaías. Los relatos muestran que, al sentir la presencia divina, experimentaban un asombro profundo, a veces hasta temor. Una especie de shock reverencial. Exacto. Un reconocimiento de «wow». Frente a esta perfección infinita, yo soy muy pequeño, muy limitado. Es ese primer contraste, ¿ves? Ver a Dios nos obliga a vernos a nosotros mismos de una forma nueva y al menudo, pues una forma incómoda. Entiendo. Como si la luz de Dios revelara aspectos nuestros que preferimos ignorar. Bueno, entonces, si ese encuentro es tan fuerte, ¿cómo empezamos a conocer a este Dios tan majestuoso? Mencionaste que Calvino señala dos vías, ¿verdad? Correcto. Dos caminos principales. El primero, el más, digamos, universal, es la creación misma. El mundo que nos rodea. Exacto. Calvino usa una imagen muy linda. Dice que el universo es como un magnífico teatro de la gloria de Dios. Desde lo inmenso, los cielos, hasta el detalle más pequeño de una flor o un insecto. Todo, absolutamente todo, funciona como un espejo. Un espejo que refleja a Dios. Refleja sus atributos, su poder inmenso, su sabiduría increíble, su bondad, su justicia. Es como si la naturaleza entera nos estuviera hablando constantemente de su creador, en un lenguaje que todos podrían, en principio, entender. Suena como una revelación natural, ¿no? Accesible para cualquiera. En principio sí. Calvino insiste en que esas señales son tan claras, tan evidentes, que nadie tiene excusa para decir, yo no sabía. Ni la persona más sencilla. Es un testimonio que nos presenta a Dios como creador, como el que sostiene todo. Cualquiera que mire el orden del universo, la complejidad de la vida, debería pensar, aquí hay alguien detrás. Esa es la idea. Debería poder inferir la existencia de un artífice supremo. Pero, y aquí viene el pero supongo, si la creación habla tan claro, ¿por qué el mundo no está lleno de gente que adora al Dios verdadero tal como es? Vemos tanta confusión, tantas ideas distintas sobre Dios. Justamente. Ahí es donde, como dices, la cosa se complica. Entra en juego nuestra propia naturaleza. La teología lo llama pecado, ¿no? Y Calvino argumenta que esa condición interna nuestra actúa como un lente distorsionado. Vemos mal. Vemos mal, o no queremos ver. Aunque la creación muestra a Dios con claridad, nosotros por nuestra... Calvino usa palabras como rudeza, torpeza espiritual, somos incapaces de leer bien ese testimonio. Nos quedamos como atontados frente a la evidencia. O peor, la tergiversamos. O sea, el problema no está tanto en el libro de la creación, No, sino en los ojos del que lee. en nosotros. Precisamente. Y aquí Calvino dice algo fascinante. Reconoce que todos tenemos como una semilla de religión. ¿Sabes? Un sentido innato de que hay algo más, una divinidad. Pero esa semilla está tan afectada por nuestra condición caída que si se la deja sola, solo produce, bueno, él dice, frutos malísimos. ¿Cómo cuáles? Pues podemos reconocer que existe un poder superior, ¿sí? Pero nuestra tendencia natural es desviarnos. Caemos en la superstición, creamos ídolos, fabricamos dioses a nuestra medida, a nuestra conveniencia, o le damos el poder divino a cosas creadas. Medimos a Dios con nuestra propia vara, digamos. Exacto. La dureza del corazón, la vanidad, el orgullo, todo eso hace que no aceptemos a Dios como Él es, sino como nos gustaría que fuera. Por eso, la creación, aunque testifica de Dios, no es suficiente.
No alcanza por sí sola para llevarnos a un conocimiento verdadero y sobre todo salvador de Él. Vale, eso explica bastante la diversidad religiosa y la confusión. Entonces, si la creación no basta por nuestra miopía espiritual, ¿cuál es la solución? Mencionaste una segunda vía. La segunda vía, y para Calvino esta es la decisiva, la fundamental, es la Sagrada Escritura, la Biblia. Ajá. Y usa otra metáfora genial. Dice que la Escritura es como unos anteojos que Dios nos da. Anteojos. Me gusta eso. Sí, porque sin ellos, nuestra visión de Dios a través de la creación es borrosa, confusa, distorsionada. Pero con los anteojos de la Escritura podemos enfocar bien. Vemos al Dios verdadero con claridad. Disipa las nieblas de nuestra ignorancia y nuestra vanidad. O sea, no es que anule lo que vemos en la creación, No, para nada. sino que lo aclara, lo enfoca, le da el sentido correcto. Exactamente. La Escritura recoge esa información sobre Dios que estaba, digamos, dispersa y confusa en la creación, y nos la presenta de forma ordenada, clara. Pero va más allá. No solo confirma que Dios es creador y sustentador, nos revela quién es ese Dios. Su entidad, su carácter. Su carácter, su voluntad, cómo quiere Él que lo adoremos, cómo podemos relacionarnos con Él de manera correcta. Y muy importante, distingue al Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de todos los dioses falsos que la gente ha inventado. Es un regalo especial de Dios para guiar a su pueblo. Una guía indispensable. Bien, pero aquí surge una pregunta. Bueno, quizás la pregunta para muchos. Si la escritura es tan crucial, ¿cómo sabemos que es realmente la palabra de Dios? Y no solo un libro muy antiguo y sabio, pero humano al fin y al cabo. ¿De dónde saca su autoridad? Pregunta clave, ¿sí? Y Calvino la enfrenta directamente. Su argumento es que la autoridad final de la Escritura no viene de que la Iglesia diga así, este libro es de Dios. Aunque la Iglesia la reconoce y la proclama, claro. No depende del visto bueno de la Iglesia. No fundamentalmente. Tampoco se basa principalmente en argumentos lógicos o evidencias históricas, aunque Calvino cree que ayudan y confirman. La certeza última, la convicción profunda de que la Biblia es divina, viene de lo que él llama el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿El testimonio interno del Espíritu Santo? A ver, explícame eso un poco más. Suena muy personal, quizás un poco subjetivo. Es personal, sí, pero Calvino no lo ve como algo meramente subjetivo, como una opinión que cambia. Lo describe como una persuasión que viene de Dios mismo, una iluminación interior. Es el mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas y apóstoles para escribirla, Ajá. quien ahora actúa en el corazón del creyente para convencerlo de que esas palabras son, de verdad, la voz de Dios. Es una certeza, dice él, más segura que cualquier demostración lógica. Es como si sintiéramos a Dios mismo hablándonos a través del texto. ¿Sella la verdad de la palabra en nuestro corazón? Entiendo. Es una convicción producida por Dios. Pero, ¿no abre eso la puerta a que cualquiera diga, el Espíritu me dijo esto o aquello? Incluso cosas que van contra la Biblia. Calvino es muy cuidadoso aquí. Ojo con esto. Él insiste, el Espíritu y la palabra siempre van juntos, son inseparables. No hay contradicción. Jamás, el Espíritu Santo no da revelaciones nuevas o privadas que contradigan o anulen lo que está escrito. Al contrario, el Espíritu obra a través de la Escritura. Nos ilumina la mente para entenderla, aplica su verdad a nuestro corazón, nos hace confiar en ella. El Espíritu confirma la palabra, no la reemplaza ni la contradice. Cualquier supuesta guía del Espíritu que nos aleje de la enseñanza bíblica, para Calvino, es una ilusión peligrosa. Ese vínculo es clave entonces. Espíritu y palabra juntos. Muy bien. Entonces, aceptando la Escritura como nuestra guía autorizada, ¿qué nos revela sobre la naturaleza de Dios? Mencionaste que nos dice quién es Él. Bueno, además de mostrarlo como creador y como gobernante soberano de todo, ya hablaremos de eso, la Escritura nos presenta una verdad central, profunda y sí, misteriosa del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. La Trinidad. Uf. Siempre un concepto que nos cuesta entender. 3 en 1, 1 en 3. Exacto. Y Calvino reconoce que es un misterio que supera nuestra lógica humana. No podemos comprenderlo del todo.
Pero lo que la Escritura enseña es que Dios es uno solo en su esencia, en su ser divino. No hay tres dioses, cuidado. Eso sería politeísmo. Un solo Dios. Un solo Dios, una única esencia divina. Pero dentro de esa unidad existen eternamente tres personas distintas: el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Personas distintas dentro del mismo ser. Eso es, lo que la esteología llama hipóstasis, o personas. No son como tres partes de Dios, sino tres quienes distintos dentro del único qué divino. La Escritura usa estos nombres: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos muestra sus relaciones y roles particulares para revelarnos esta realidad compleja. Calvino dice que debemos aceptarla con humildad y adoración, tal como se revela, manteniendo siempre la unidad de la esencia y reconociendo las distinciones personales, sin intentar meter a Dios en nuestras cajitas lógicas. Y claro, esta revelación de un Dios que es espíritu, invisible, trino, choca de frente con esa tendencia humana que ya mencionamos, la de querer hacer ídolos, ¿no? De necesitar algo visible, tangible. Totalmente. Calvino es durísimo con la idolatría. Insiste en que cualquier intento de representar a Dios, que es espíritu infinito, invisible, con una imagen física, ya sea una estatua, una pintura, lo que sea, es en sí mismo una corrupción de su gloria, una distorsión de quién es Él realmente. ¿Por qué tan fuerte? Porque argumenta que la idolatría nace de nuestra incapacidad para confiar en la presencia espiritual de Dios, de ese deseo carnal de bajarlo a nuestro nivel, de querer verlo, tocarlo, controlarlo a través de un objeto. Pero a veces se dice, no, yo no adoro la estatua, adoro a Dios a través de la estatua, o que son solo ayudas visuales. ¿Qué piensa Calvino de eso? Él conoce esos argumentos. Menciona distinciones como la de latría, adoración solo para Dios, idolía, veneración para santos o ángeles, y a veces para sus imágenes, pero las considera excusas insuficientes, subterfugios. No le convencen. Para nada. Para él, el mandamiento bíblico es claro: no te harás imagen. Punto. Dios quiere ser conocido y adorado en espíritu y en verdad, como Él se reveló en su palabra, no como a nosotros se nos ocurra o nos guste más. Cualquier honor religioso que le demos a una criatura o a una imagen hecha por humanos, le roba a Dios la gloria que solo le pertenece a Él. La adoración debe ser espiritual, dirigida al Dios invisible, a través de la fe, no mediada por objetos. Queda clara la postura, muy contundente. Bueno, pasemos a otro aspecto clave que la Escritura revela: la relación activa de Dios con el mundo. Mencionaste que no es solo creador, sino también gobernante. Eso nos lleva a la doctrina de la providencia. Sí, y este es otro pilar central en Calvino, con unas implicaciones prácticas enormes para la vida diaria. ¿Por qué? Porque no basta con creer que Dios creó el mundo y luego, digamos, se fue de vacaciones, o lo dejó funcionando solo, como un relojero que le da cuerda al reloj y se va. Eso no es lo que enseña la Biblia. Sería como un Dios ausente. Exacto, eso sería deísmo. La Escritura enseña una providencia divina activa, constante, meticulosa. Dios no solo creó todo, sino que lo sostiene, lo dirige, lo gobierna momento a momento, hasta el más mínimo detalle. ¿En serio? ¿Hasta el más mínimo detalle? Eso suena muy abarcador. Incluye todo. Las cosas buenas, las malas, las que parecen casualidad. Según Calvino, interpretando a la Escritura, sí. Él rechaza de plano la idea de que algo ocurra por suerte, azar o un destino ciego. No existe la casualidad para él. No en el sentido último. Citando la Biblia, dice que desde la caída de un pajarito hasta el número de cabellos que tenemos en la cabeza, todo está bajo el decreto y el control soberano de Dios. Él es todopoderoso, pero no de forma pasiva, sino activa. Gobierna el universo entero. Dirige los eventos naturales, el sol, la lluvia. A veces actúa sin que veamos cómo, y a veces incluso actúa de formas inesperadas, contra lo que esperaríamos, para cumplir sus planes. Nada, absolutamente nada escapa a su gobierno. Uf. Aquí es donde inevitablemente surgen las preguntas más difíciles, ¿no? Las que seguramente muchos se hacen. Si Dios gobierna todo, absolutamente todo, ¿qué pasa con el mal? ¿No lo hace eso responsable de las tragedias, de las injusticias, de los actos terribles que cometen las personas? ¿Es la gran tensión, sí? ¿Y dónde queda nuestra responsabilidad? Si todo está ya decretado por Dios, somos solo marionetas.
¿Realmente elegimos algo? Es la tensión clásica de esta doctrina, claro. Y Calvino le dedica mucho espacio. Su explicación es compleja. Hay que distinguir niveles. Él afirma con fuerza ambas cosas. Dios decreta y gobierna todo. Incluso usa las acciones malas de los hombres para cumplir sus propios fines, que siempre son justos y buenos desde su perspectiva. Como en la crucifixión de Cristo. Ese es el ejemplo clásico que él usa. La Biblia dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero ejecutado por manos inicuas de hombres que fueron responsables de su pecado. Dios lo planeó para la salvación. Ellos lo hicieron por maldad. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? ¿Cómo pueden ser verdad las dos cosas? Hay que distinguir, entonces, es crucial, dice Calvino, distinguir entre la voluntad revelada de Dios, sus mandamientos, lo que nos dice que debemos hacer y lo que es pecado, y su voluntad secreta o providencial, su decreto soberano sobre lo que de hecho va a pasar. Nosotros somos juzgados por la primera. No podemos usar la segunda como excusa para pecar. Entiendo. Es como si hubiera dos planos. El plano de nuestra intención y responsabilidad y el plano superior del plan de Dios que guía la historia. Y dices que esto, lejos de dar miedo, debería ser un consuelo. Exacto. Para el creyente entender la providencia no debería llevar al fatalismo de, bueno, ¿qué le voy a hacer? Sino una confianza y una paz muy profundas. ¿Cómo? En la adversidad, saber que Dios sigue al mando, que nada pasa sin su permiso y propósito, aunque no lo entendamos ahora mismo, nos da consuelo, nos da fuerza. En los tiempos buenos nos lleva a la gratitud, a reconocer que todo lo bueno viene de Él, no solo de nuestro esfuerzo o de la suerte. Y mirando al futuro. Nos da seguridad. Saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre Celestial sabio, bueno y todopoderoso, que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman, nos libera de la ansiedad terrible del azar, del miedo a lo desconocido. Una perspectiva muy fuerte, sí. Bueno, y para terminar este recorrido por el primer libro, después de ver cómo conocemos a Dios y quién es Él, Calvino vuelve al otro polo, nosotros, el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cómo nos creó Dios originalmente? La Biblia dice a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso para Calvino? Esa imagen de Dios es fundamental para entender de dónde venimos, nuestra dignidad original, y también para entender la tragedia de lo que perdimos con el pecado. Calvino dice que esta imagen reside principalmente en el alma, aunque todo nuestro ser, cuerpo incluido, fue creado con una excelencia especial que reflejaba a su Creador. ¿En qué consistía esa imagen, específicamente? Se manifestaba en la integridad original de Adán, antes de pecar. Tenía un entendimiento claro, podía conocer a Dios y su voluntad. Tenía una voluntad recta, alineada con la razón, capaz de elegir el bien. Y tenía afectos ordenados, emociones bajo control. Era un reflejo, a escala finita, claro, de la sabiduría, la justicia y la santidad de Dios. Eso nos ponía por encima de todas las demás criaturas. Y en ese estado original perfecto, ¿tenía Adán lo que llamamos libre albedrío? ¿Podía elegir libremente? Sí, Calvino afirma que Adán, en ese estado original, tenía libre albedrío. Tenía la capacidad natural de entender el bien, desearlo y elegirlo. Podía elegir obedecer a Dios y vivir para siempre, o podía elegir desobedecer. Su voluntad era libre porque no estaba esclavizada al pecado, como la nuestra ahora, ni nadie lo forzaba desde afuera. Pero, y esto es crucial, su voluntad era mutable, cambiable. Podía elegir el bien sí, pero no tenía la garantía de permanecer en el bien. Podía caer. Y de hecho, por su propia elección libre, cayó. Entiendo. Era libre, pero no infaliblemente bueno. ¿Una libertad con la posibilidad real de fallar? Exactamente. No era la libertad perfecta y segura en el bien que tendrán los salvados en el cielo, ni tampoco la libertad limitada y que necesita ayuda de la gracia que tenemos los creyentes ahora. Era una libertad original, buena pero frágil. Y entender ese estado inicial, dice Calvino, es esencial para medir la profundidad del desastre que fue la caída. Pero eso ya es tema del libro segundo. Clarísimo. Bueno, hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Si tuviéramos que resumir, que destilar la esencia de este primer libro, para alguien que busca esos fundamentos sólidos,
¿Cuáles serían las ideas clave, los pilares? Yo diría que hay 4 pilares fundamentales aquí. Primero, la conexión vital, ¿no? Conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos van de la mano, son inseparables. Uno ilumina al otro. Exacto. Segundo, la doble revelación. Dios se muestra en la creación, sí, pero nuestra ceguera por el pecado hace indispensable la revelación clara, autoritativa de la Escritura. Los anteojos que nos dio Dios, cuya verdad nos la confirma el Espíritu Santo en el corazón. Creación y, sobre todo, escritura. Tercero, la naturaleza de Dios. Él es uno en esencia, trino en personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios espiritual que rechaza cualquier intento de representarlo con ídolos. Trinidad versus idolatría. Y cuarto, la relación de Dios con su mundo. No es un creador lejano, sino un rey soberano y providente que gobierna todo, activamente hasta el detalle. Y que nos creó originalmente a su imagen con una dignidad y capacidad especiales que luego perdimos. Conocimiento mutuo, doble revelación, Trinidad y providencia, creación original. Son como los cimientos del edificio. Justamente. Y aquí dejo una reflexión final pensando en quienes nos escuchan, sobre todo los que empiezan o reafirman su fe. Asimilar bien este entendimiento de Dios como creador soberano, trino, santo, revelado en la Biblia, gobernador de todo, es la base indispensable para poder entender y valorar de verdad lo que viene después. ¿Qué es lo que viene después? La obra de Dios como Redentor en Jesucristo. Sin entender quién es Dios en su majestad y cómo nos creó, no podemos captar ni la profundidad de nuestro problema con el pecado, ni la maravilla increíble de la gracia que se nos ofrece en el Evangelio. Este primer libro pone el fundamento. Sin este fundamento, el resto del edificio se tambalea. Una base sólida para construir sobre ella. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan rica, tan fundamental. Ha sido muy, muy esclarecedor. Un placer como siempre. Hasta la próxima.